El magnate descubre que la niña humilde que limpia su oficina oculta un secreto asombroso. La lujosa oficina de Alejandro resplandecía como un diamante en medio del caos de la gran ciudad. En un rascacielos de vidrio y acero, todo lo que tocaba se volvía oro. Pero, en esa elevación de éxito y poder, él estaba atrapado en un torbellino de ambición. Era un magnate tecnológico y su estatus se lo había ganado a pulso. Sin embargo, esa luz brillante apenas podía iluminar su corazón. Era tarde. Las horas de trabajo estaban por finalizar cuando Valentina entró con su escoba, limpiando minuciosamente el suelo entre las sillas de diseño ergonómico. La niña, de apenas 10 años, era pequeña y tenía un aire de inocencia que contrastaba fuertemente con el entorno frío y sofisticado. Mientras él revisaba unos documentos, escuchó el suave roce de la escoba. «¿Por qué siempre estás aquí?», preguntó, sin mirarla. Su tono desprendía arrogancia. Valentina levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «Porque mi mamá necesita el dinero, señor», respondió con una claridad que sorprendió a Alejandro. Ella no parecía asustada. Sus ojos reflejaban curiosidad. Había algo en su voz que lo intriga. «¿Cómo te llamas?», soltó Alejandro, incapaz de deshacerse de esa sensación extraña. Ella le sonrió, y después de unas palabras más empezó a contarle sobre el mundo que conocía. A medida que hablaba, el brillo en sus ojos iluminaba la oscuridad de su oficina. Pero había un misterio profundo en esa chiquilla. Poco a poco, Alejandro comenzó a notar que Valentina no era solo una niña. Era una pequeñamente brillante. Hablaba con una sabiduría que desafiaba su edad. Mientras más interactuaban, más intrigante se volvía. Sabía sobre tecnología, había visto el impacto de su compañía en la vida de las personas, y a veces sus comentarios dejaban a Alejandro sin palabras. Esa tarde, un susurro en la oficina, una sombra en la puerta, un viejo enemigo, el rostro conocido de un hombre que había jurado vengarse, apareció en el umbral. La tensión se sintió como una corriente eléctrica, y Alejandro sintió el sudor frío en sus manos. El hombre interrumpió, alzando una advertencia que resonó en sus oídos. Una confrontación se cofía en el aire. El pasado de Alejandro volvía a atormentarlo. Mientras tanto, Valentina, con esos ojos tan profundos, lo miraba fijamente. Sin saberlo, ella era parte de esa mezcla peligrosa. Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba siendo observado por ese enemigo. Valentina era la hija de un antiguo socio desaparecido, un secreto que podría derribar su imperio de una manera devastadora. «¿Sabes sobre mi papá?», preguntó Valentina con una voz que podía romper el silencio. El corazón de Alejandro se detuvo. Ahí estaban, rodeados de amenazas, con el futuro de su fortuna pendiendo de un hilo. La verdad se acercaba, pero con ella también la oportunidad de redención. Justo entonces, su computadora parpadeó y un mensaje anónimo apareció en la pantalla. «Tu éxito tiene un precio. El padre de Valentina conoce oscuros secretos». Alejandro tragó con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. La incertidumbre se adueñó de él. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El mensaje en la computadora parpadeó, llenando la habitación con un brillo inquietante. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La frase «tu éxito tiene un precio». El padre de Valentina conoce oscuros secretos resonaba en su mente como un eco sordo. ¿Qué oscuros secretos? ¿Qué relación había entre él y el padre de Valentina? Sin pensar, se giró hacia ella buscando respuestas en sus ojos. Valentina le devolvió la mirada y en su expresión había una mezcla de temor y desafío. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó, su voz temblando apenas. Un golpe seco interrumpió la tensión. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpió en la oficina, vestidos de traje con rostros serios, como si hubieran salido de una película de acción. Alejandro se puso en guardia. ¿Quiénes eran? Uno de ellos dio un paso adelante,
su mirada fría como el acero. Alejandro, dijo, es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. El ambiente se tornó tenso. Valentina dio un paso atrás, ocultándose detrás de una silla, sus ojos grandes y asustados. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandro. Su garganta se secó. Estamos aquí por el padre de Valentina, dijo el hombre, y de repente todo se detuvo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. El señor Reyes estuvo involucrado en algo grande. ¿Sabías que su desaparición no fue un accidente? Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Él captó fracciones de palabras. Denuncia, chantaje, una vida. Su corazón latía con fuerza. ¿Chantaje? ¿Cuánto sabía Valentina sobre esto? Lo que hiciste ha llamado la atención de quienes no deberían, continuó el hombre, su voz grave. Valentina es más importante para ellos de lo que imaginas. En ese momento, todo se oscureció. Valentina no solo era una niña limpiadora, era un vínculo con un pasado que Alejandro había intentado enterrar. Valentina, temblando, miró a Alejandro. ¿Es verdad?, preguntó, su voz era un susurro. Él sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Sabe algo de mi papá? El hombre asintió y un golpe de revelación cayó como un rayo. Tu padre era más que un socio, tenía información que podría destruir tu imperio. Y ahora su hija está en medio de todo esto. De repente, Alejandro se dio cuenta. Todo su éxito, toda su fortuna, se sostenía sobre un hilo delgado. La ambición, el poder, todo podía desvanecerse en un instante. En una fracción de segundo, pensó en su compañía, en sus logros, en el precio que había pagado por ellos. Y ahora, esa niña, Valentina, cargaba con la pesada herencia de su padre. No, no puede ser, murmuró Alejandro, su voz temblando. Pero el hombre no parecía tener piedad. Los que están detrás de esto quieren respuestas, y aquí es donde comienzan a llegar. La tensión era palpable. Valentina dio un paso al frente, su niñez a punto de desmoronarse. ¿Por qué no me dijiste nada? Sus ojos estaban llenos de dolor. Ella no era solo una niña humilde. Era el legado de un conflicto antiguo, un conflicto que tenía consecuencias impredecibles. Los hombres se reagrupaban, preparándose para tomar una decisión. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Estaba en juego algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Su mirada se clavó en Valentina, quien ahora era la clave para desvelar un secreto que podría arrastrarlo a una guerra que no estaba preparado para enfrentar. Solo entonces el teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el aire tenso. La pantalla iluminó su rostro con un mensaje enigmático: no confíes en nadie. Su corazón se hundió. Todo lo que había construido, todo lo que había defendido, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Podría salvarse a sí mismo y a Valentina? ¿Tendría una última oportunidad para revertir el curso de su vida? La verdad se cernía sobre él, y cada decisión pesaba como plomo. ¿Qué pasaría a continuación? La incertidumbre lo apretaba como un nudo en su pecho, mientras el peligro acechaba en cada rincón oscuro de la oficina. La tensión en la oficina era palpable. El silencio se rompía solo por el sonido agudo de los latidos de Alejandro. La pantalla parpadeante, el mensaje misterioso y los hombres de traje se acumulaban en su mente como piezas de un rompecabezas incoherente. Valentina, con sus ojos llenos de esperanza y miedo, le miraba, pero Alejandro no podía encontrar las palabras. De repente, todo se tornó caótico. Un grito resonó fuera de la oficina, como un trueno que sacudió el ambiente. Alejandro se giró. Los hombres de traje intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de ellos, frunciendo el ceño. La tensión aumentaba. Valentina dio un paso atrás, apretando las manos contra su pecho. Alejandro sintió que la situación se tornaba peligrosa, como un volcán a punto de hacer erupción. «Quédense aquí», ordenó con firmeza, aunque su propio miedo empezaba a brotar. Más gritos se sumaron, y el sonido de pasos acelerados se acercaba. «Alejandro, salgamos de aquí», gritó uno de los hombres, desbordando pánico. Era una orden impulsiva, pero Alejandro se sentía paralizado. Todo su mundo se estaba desmoronando en un instante, y entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de 20 personas irrumpió en la oficina. Eran hombres y mujeres de diversas edades, todos con la mirada decidida. Llevaban pancartas y gritaban: «Queremos respuestas, justicia para el padre de Valentina». El bullicio era ensordecedor. La habitación se llenó de una energía frenética.
una ola de indignación que flotaba en el aire. Alejandro se quedó mudo. Valentina alzó la vista, sorprendida. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen esto? La incredulidad le atravesaba el rostro. El líder del grupo, una mujer con el pelo encanecido y ojos intensos, se acercó. Alejandro, sabemos que tu empresa está detrás de la desaparición de nuestros seres queridos. No podemos permitir que esto continúe. Su voz era una mezcla de rabia y determinación. Todo lo que Alejandro había construido, no solo su imperio, sino su vida misma, ahora estaba expuesto ante un grupo de desconocidos que parecían conocer su secreto más oscuro. El hombre que había sido el portavoz de los otros se abalanzó hacia él. Tu ambición ha destruido vidas. Es hora de que enfrentes las consecuencias. La atmósfera se tornó peligrosa, el instante colmado de incertidumbre y reserva. Alejandro sintió que su respiración se aceleraba, un nudo formándose en su garganta. Valentina se movió hacia él y el miedo en sus ojos reflejaba su inocencia. «Papá», murmuró con angustia. Alejandro la miró y entendió, la conexión entre ella y su padre desaparecido era más profunda de lo que había imaginado. Era una carta sin abrir, una revelación que podría desterrar cualquier rastro de paz en su vida. «Yo no sé nada de su padre», intentó explicar Alejandro, pero su voz temblaba, y cada palabra le sonaba vacía. La mujer con el pelo encanecido no parecía convencida. «No te creemos, sabemos que trabajaste con él, que había antiguos acuerdos entre ustedes. Dinos la verdad». De repente, el ambiente estalló en una cacofonía de voces. Algunos gritaban, otros lloraban. La furia de la multitud llenaba el espacio. Alejandro se sintió acorralado, como si un río desbordado hubiera tragado su mundo. «Basta», gritó Valentina, levantando la voz por encima del clamor. El silencio cayó como un manto. Todos la miraron. «Yo solo quiero saber qué pasó con mi papá». Su pregunta era un grito desgarrador, un eco de esperanza y desesperación al mismo tiempo. En ese silencio, un teléfono sonó nuevamente, esta vez en el bolsillo de uno de los hombres de traje. Él lo sacó, y al leer el mensaje su rostro palideció. No puede ser», tartamudeó. La mujer con el pelo encanecido se dio cuenta. «¿Qué ocurre?» La atmósfera volvió a llenarse de pánico. Es un aviso. Dicen que si Alejandro no se retira de esta ciudad, habrá consecuencias para todos», informó el hombre, sus manos temblorosas. Por un instante, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué más podía perder? ¿Consecuencias? ¿De qué están hablando?, preguntó con el corazón latiendo a mil. «Aurora». Valentina se apretó contra él. El miedo la envolvía. «Tu vida, la de Valentina, todo», dijo el hombre, con la voz entrecortada. «El padre de Valentina no está muerto. Él ha estado observando. Y ahora está listo para revelar su verdad». Las piezas estaban cada vez más cercanas a unirse. Pero lo que Alejandro temía estaba por desatarse. Cada mirada, cada secreto oculto, estaba a punto de reventar la burbuja en la que se había encerrado. El verdadero enemigo no era solo su pasado, sino algo aún más oscuro que acechaba en la sombra. La incertidumbre llenó de nuevo la habitación. ¿Podría Alejandro enfrentar lo que vendría? ¿Qué secretos nuevos saldrían a la luz? El tiempo se tensaba, como una cuerda lista para romperse, y un solo pensamiento lo asaltaba. La lucha por Valentina había comenzado. La tensión estallaba en la oficina como un globo que acaba de ser pinchado. Alejandro sentía su corazón latir con fuerza, como un tambor descontrolado. Valentina, a su lado, parecía perderse entre la multitud. La mujer de pelo encanecido al frente gritaba, y sus palabras cortaban el aire pesado. Justicia para el padre de Valentina. El caos aumentaba. Alejandro miró a Valentina. Sus ojos reflejaban miedo. «No te preocupes», le dijo, aunque sentía que su propia voz sonaba vacía. ¿Cómo podía protegerla de lo que se venía? La mujer avanzó. «No vamos a permitir que continúes con tus mentiras. Sabemos qué hiciste». Entonces, un fuerte golpe resonó en la puerta, haciendo que todos se turnaran a mirar. La puerta se abrió de golpe y una figura conocida emergió. Era el viejo enemigo de Alejandro, Tomás, quien había prometido volver. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Tomás, su mirada desafiando a la multitud. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Tomás no había venido solo. Iba acompañado de hombres altos y fuertes. «Este es nuestro momento», dijo Tomás, sonriendo con un aire de victoria. «Alejandro,
Es hora de que rindas cuentas. Valentina se encogió, y Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. No, esto no es lo que parece, intentó explicar, pero sus palabras se perdieron en el bullicio. ¿Acaso piensas que puedes esconderte de lo que hiciste? Tomás avanzó. Ya no era solo un rival, era una amenaza palpable. ¿Qué hiciste, Alejandro?, preguntó Valentina, su voz temblando. La confusión en su rostro le hizo sentir un nudo en el estómago. Era una niña atrapada en un juego de adultos, y todo se desmoronaba a su alrededor. Tomás rió con desdén. Pobre criatura, no sabes en qué lío te has metido. Tu padre, lo que hizo es la razón de que estés aquí ahora. Su sonrisa revelaba una verdad oscura. La palabra padre resonó en la sala como un trueno. Una oleada de murmullos recorrió a la multitud. Alejandro sintió que el sudor le corría por la frente. ¿Qué sabes de mi papá?, Valentina preguntó, su voz apenas un susurro. Tomás dio un paso atrás, disfrutando del momento. No solo es un socio desaparecido. Es el hombre que te ha estado utilizando desde las sombras, Alejandro. Tu éxito no es solo tuyo. La revelación cayó como una bomba. Detrás de la ansiedad había una verdad oculta. Tu éxito es el resultado de un pacto oscuro que hiciste con mi padre, agregó Valentina, y su mirada se convirtió en fuego. Estás endeudado con mi familia. Una explosión de murmullos y preguntas llenó el aire. Alejandro sintió que se hundía. Las miradas de los demás pesaban sobre su pecho. No puede ser, murmuró. No puede estar pasando esto. Los hombres que habían irrumpido miraban con expectación. Aunque los murmullos giraban sobre él y la revelación de Valentina, una única idea predominaba en la mente de Alejandro. Tenía que protegerla a toda costa. Afuera, los gritos de la multitud se intensificaron. Más voces se unieron a la tronera. Esperaban respuestas. «Vamos», gritó la mujer de cabello encanecido. «No podemos dejar que un monstruo como él vuelva a hacer daño». En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó nuevamente, rompiendo la confusión. Su pantalla iluminó una serie de mensajes. «No estás solo, tu pasado está despierto. Mira detrás de ti». Se giró abruptamente y lo que vio lo dejó helado. En la esquina del cuarto, una sombra se movía. Una figura familiar emergió lentamente de entre la multitud. Era su hermana, Ana. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro. Su voz temblaba. Una sensación de traición recorrió su cuerpo. Ella siempre había estado al margen de su mundo. Ana había estado perdida durante años, pero la última vez que la vio, había desaparecido sin dejar rastro. «Vine a ayudarte», dijo Ana, y en su voz había una mezcla de determinación y angustia. «Todo esto es más complicado de lo que piensas». Entonces la sala se llenó de un frío helado. Todos los ojos estaban puestos en ella, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secretos ocultaba Ana? Sin quererlo, la aparición de Ana complicó la dinámica de todos. La tensión aumentó y las verdades amenazaban con salir a la luz. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada uno tenía una historia que contar, y ahora estaban todos ante el precipicio. En medio de la confusión, Valentina se aferró a su brazo, los ojos brillando de incertidumbre. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero las revelaciones solo proponían más preguntas. ¿Qué verdad había estado ocultando su familia? ¿Quién era realmente su padre? ¿Podría confiar en su hermana? Todo era una gran encrucijada, y el tiempo corría en su contra. La historia no había terminado, apenas comenzaba. La tensión estallaba en la oficina como un globo que acaba de ser pinchado. Alejandro sentía su corazón latir con fuerza, como un tambor descontrolado. Valentina, a su lado, parecía perderse entre la multitud. La mujer de pelo encanecido al frente gritaba, y sus palabras cortaban el aire pesado. «Justicia para el padre de Valentina». El caos aumentaba. Alejandro miró a Valentina. Sus ojos reflejaban miedo. «No te preocupes», le dijo, aunque sentía que su propia voz sonaba vacía. ¿Cómo podía protegerla de lo que se venía? La mujer avanzó. «No vamos a permitir que continúes con tus mentiras. Sabemos qué hiciste». Entonces un fuerte golpe resonó en la puerta, haciendo que todos se turnaran a mirar. La puerta se abrió de golpe y una figura conocida emergió lentamente de entre la multitud. ¿Era su hermana? Ana. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro. Su voz temblaba. Una sensación de traición recorrió su cuerpo. Ella siempre había estado al margen de su mundo. «Ana»,
Había estado perdida durante años, pero la última vez que la vio, había desaparecido sin dejar rastro. «Vine a ayudarte», dijo Ana, y en su voz había una mezcla de determinación y angustia. «Todo esto es más complicado de lo que piensas». Entonces la sala se llenó de un frío helado. Todos los ojos estaban puestos en ella, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secretos ocultaba Ana? De repente, un estruendo resonó del exterior. La multitud comenzó a empujar hacia la puerta, y el temblor en el aire era palpable. Alejandro sintió que se hundía en el suelo. Los hombres de traje miraban en silencio, y la tensión se volvió insoportable. Otro grito surgió desde la esquina. «Ana, no». Fue un momento. Cuando Alejandro se giró hacia su hermana, el rostro de Ana se desfiguró. Se cubrió la boca y sus ojos se abrieron de par en par. Alejandro siguió su mirada, y lo que vio lo dejó paralizado. Allí, entre los manifestantes, estaba su madre, Teresa. «Mamá», susurró Alejandro, su mente girando como una rueda frenética. No la había visto en años. La creía lejos, en otro país, tratando de huir de su pasado. Pero ahí estaba, mirando con un horror inimaginable. «Teresa, ¿qué haces aquí?», gritó Ana, y en su voz había un desgarrador remordimiento. Pero la madre no respondió. En cambio retrocedió lentamente, como si intentara escabullirse del caos. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Una revelación terrible pesaba sobre él. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?». Teresa finalmente rompió el silencio. «Quería que te involucraras». Su voz era un hilo tembloroso. Había cosas que no podías saber. El murmullaje se extendió entre la multitud. La mujer de pelo encanecido miró a Teresa. «¿Tú eres parte de esto?». Los murmullos se convirtieron en gritos. Desconocidos a su alrededor comenzaban a cuestionar, a juzgar. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. «Yo solo quería protegerte», dijo Teresa. Y Alejandro sintió una punzada cruel en su pecho. El amor de su madre tenía un precio. «Yo creo que te quiero quedar». Cada palabra era un golpe. «¿De quién eres el verdadero enemigo?». La multitud comenzó a cerrarse. La presión subió de nivel. Valentina estaba al lado, observando, fija en el rostro de Teresa. Alejandro podía sentir la tensión. Valentina sabía que su madre había estado involucrada en su historia. «Tu padre era un hombre peligroso», dijo Teresa. Su mirada se endureció. «Y yo también. Somos más que una simple familia. Hemos estado atrapados en esto durante años». Las piezas del rompecabezas se reunían, pero cada una más devastadora. Alejandro sintió como si se le cortara la respiración. «Tú sabías que la familia de Valentina estaba en peligro, y no hiciste nada», dijo, el dolor retumbando en su voz. «Tu padre no era quien pensabas». Las palabras de Teresa retumbaron en la sala. Todo fue una farsa. Los reyes no son el problema, su legado lo es. En un instante, la comprensión llegó como una ola. Valentina, la hija del antiguo socio desaparecido, era la clave de un secreto mayor. Alejandro sintió que su mente estallaba. Las revelaciones estaban cambiando. La claridad brotaba entre la confusión. «¿Qué maldición hemos desatado?», murmuró Alejandro, su voz casi un eco. La mirada de Teresa se apagó. «Tu éxito, la desaparición de Valentina, todo giraba en torno a un plan. No lo entiendes, pero hemos estado manipulando a todos en este camino». Entonces, mientras la verdad colisionaba en la sala, un sonido seco resonó y la multitud se quedó en shock. Un disparo. Todo se detuvo. Los gritos se convirtieron en un eco lejano. Todo el mundo se dio vuelta. Teresa se desplomó al suelo. Una mancha roja se extendía rápidamente por su camisa. «Mamá», gritó Alejandro, pero el caos se desató nuevamente. Todos a su alrededor empezaron a gritar. Valentina estaba paralizada, la mirada perdida entre la confusión. El tiempo se detuvo cuando Alejandro se arrodilló. La vida de su madre se desvanecía frente a él. Las revelaciones ya no importaban. Todo lo que había creído estaba a punto de cambiar. La única pregunta era, ¿y ahora qué? Desesperado, miró a Valentina y luego a Ana, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. La verdad se adentraba en la oscuridad, y detrás de cada sombra, una nueva amenaza parecía acechar. Pero no sabía cuánto tiempo les quedaba. La escena se congeló en un instante, tan aterrador que el ruido pareció desvanecerse. Alejandro se arrodilló, con las manos temblorosas en el suelo junto a su madre. La sangre se expandía, un mar rojo entre ellos. «Mamá, por favor», gritó, el nudo en su garganta casi lo ahoga. Pero,
Mientras miraba su rostro pálido, supo que no había palabras que pudieran hacerla regresar. Valentina se preguntaba a dónde mirar. A su izquierda, la multitud se agolpaba, un mar de rostros confusos y aterrados, y a su derecha, su mundo se desmoronaba. No, esto no puede estar pasando, susurró, sintiendo que su propio corazón se rompía en pedazos. Miró a Alejandro, quien ahora retrocedía, roto, casi incapaz de pensar. Este no era el final que había imaginado. La voz de Ana retumbó. «Salgan de aquí, rápido», pero el pánico ocupaba el lugar del orden. Alejandro podía sentir las miradas incrédulas sobre él, algunas llenas de desprecio, otras de miedo. Con su madre en el suelo, no había forma de que pudiera levantarse, de que pudiera hacer frente a ese caos. «Alejandro, tenemos que salir», le gritó Ana, sacándolo de su trance. Pero en ese momento, un aplauso rotundo resonó más allá de la multitud. Todos se quedaron en silencio. Una figura emergió, su rostro sereno, casi arrogante. Era Tomás, el antiguo rival de Alejandro. «¿Qué tenemos aquí?», habló, su voz cargada de desprecio y diversión. Un auténtico espectáculo. En un instante, la atención se volvió de nuevo hacia Alejandro. «Alejandro, la gente quiere respuestas, y este es el momento perfecto». El veneno en sus palabras llenó el aire. Valentina miró a Alejandro y sintió una ola de miedo. ¿Podrían las cosas empeorar más? Pero ahí no terminó todo. Del fondo de la multitud, una voz familiar cortó el silencio. «Basta, detente de una vez, Tomás», dijo una mujer con una furia que resonaba en el corazón de todos. Era Carla, su socia más cercana, desafiando a Tomás, con sus ojos ardiendo de determinación. «Esto no es solo un juego. Hay vidas en peligro». Y con esas palabras, la atmósfera cambió radicalmente. Los murmullos comenzaron a crecer. Carla dio un paso adelante. «Alejandro, no estás solo. Valentina necesita saber la verdad. Su padre nos dejó algo que podría cambiarlo todo». Las palabras de eso resonaron como un trueno. «¿Qué?», Alejandro tuvo que preguntar, ahogando el llanto. La tristeza se apoderaba de él, pero había una chispa de esperanza en su pecho. «¿Qué es lo que sabes?». Carla miró a Valentina, su expresión antes dura ahora se suavizó. «El legado de los reyes no son solo secretos, es una conexión más profunda de lo que imaginas. Tu padre no era el único que estaba metido en esto, había un plan». «¿Qué?», interrumpió Valentina. La confusión y la ira lo invadieron todo. «¿Qué plan?». Y en un giro aún más impactante, Carla se inclinó hacia adelante. «Tu madre, ella también, está viva. Todo fue una fachada. La desaparición, el negocio, era parte de algo más grande». Las palabras se deslizaron en el aire como una tormenta. Alejandro le dio la vuelta a la cabeza, pensando que había escuchado mal. «¿Viva? No puede ser», murmuró, su mente girando. La urgencia crecía. Valentina parpadeó, incrédula. «Soy tu esperanza. Tu madre es clave para desvelar estos secretos», continuó Carla, y el ambiente cambió, como si uno de esos jinetes de la apocalipsis hubiese entrado en escena. Mientras Alejandro absorbía la información, se dio cuenta de que todo lo que creía ser verdad era solo un pequeño fragmento de un rompecabezas mucho más grande. ¿Y si nos mienten a todos? ¿Quién puede confiar?, pensó, y el caos floreció a su alrededor. Con su madre en el suelo y la verdad saliendo a la luz, Alejandro comprendió que debía tomar una decisión. La puerta se abrió, y la figura de una mujer apareció, con el cabello al viento, iluminada por las luces de la calle. Era la madre de Valentina, y lo último que pudo hacer fue preguntar: «¿Qué sucedió aquí?». En este instante, el peligro se multiplicó. ¿Realmente podía haber una esperanza escondida en toda esta oscuridad? La vida de Valentina, la verdad opta de sus manos. Estaba a punto de empezar una nueva batalla. Una batalla en la que cada decisión podría ser crucial. Alejandro sintió que se achicaban las posibilidades. ¿Podría desenredar la red de secretos y mentiras a tiempo? El destino de todos colgaba de un hilo. La tensión era palpable y el mundo, casi en una pausa, estaba preparado para lo inesperado. La escena se congeló en un instante tan aterrador que el ruido pareció desvanecerse. Alejandro se arrodilló, con las manos temblorosas, en el suelo junto a su madre.
La sangre se expandía. Un mar rojo entre ellos. «Mamá, por favor», gritó. El nudo en su garganta casi lo ahogaba. No había palabras que pudieran hacerla regresar. Valentina, paralizada, miraba todo con ojos desorbitados, sintiendo que su propio mundo se desmoronaba. «No, esto no puede estar pasando», susurró, un lamento cargado de incredulidad. Salió corriendo hacia él, pero no había nada que pudiera hacer. Solo el horror reinaba en su mirada. Ana, la hermana de Alejandro, gritó: «¡Salgan de aquí! ¡Rápido!», en un intento desesperado de evitar que la multitud se desatara. Pero el caos comenzó a establecerse. Cada rostro estaba marcado por la confusión, y Alejandro sintió que la presión aumentaba. El ambiente se volvía irrespirable. «Esto no puede ser real», se repetía entre dientes, mirando a su madre mientras la vida se le escapaba. Pero en ese instante, un aplauso rotundo resonó detrás de ellos. Todos giraron, la atención se desvió. Era Tomás, su viejo rival, sonriendo con una arrogancia casi macabra. «¿Qué tenemos aquí?», dijo, disfrutando del espectáculo. Un auténtico desastre. La multitud se removía, incapaz de decidir si se debía al pánico o a la rabia. «Alessandro», continuó Tomás, «la gente quiere respuestas, y esto será tu última oportunidad». A medida que sus ojos se encontraron, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomás no había venido a ofrecer ayuda, estaba ahí para sacar provecho de la tragedia. «Basta», gritó Valentina. Su voz se alzó sobre el tumulto. «No puedes hacer esto, nos están destruyendo». La cámara de la escena se cerró, enfocando con claridad su expresión de desesperación. A su lado, Alejandro sentía como todos los ojos se volvían hacia ellos. Pero de repente, el sonido de la multitud se tornó un eco distante cuando la puerta se abrió de golpe una vez más. Una figura poderosa entró, imponente y decidida. Era la madre de Valentina, Carla. «Detente, Tomás». Su voz era una mezcla de autoridad y coraje. Todo se detuvo. La mirada de Tomás se tornó confusa. «¿Tú, qué haces aquí?», preguntó, su tono lleno de incredulidad. La atmósfera cambió. La llegada de Carla trajo consigo una ola de tensión. «Estás jugando con fuego», continuó ella mientras avanzaba con firmeza. «La vida de mi hija no es un juego para ti». La multitud estaba atenta, cautiva por el enfrentamiento. Alejandro respiró con dificultad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a aclararse, pero el peligro todavía era inminente. Valentina, aún en shock, miró a su madre. «¿Tú sabías?», preguntó, sus ojos llenos de preguntas, de traiciones. La figura de Carla se mantenía inquebrantable. «Lo sabía, pero no era mi lugar contártelo. Esto es más grande de lo que imaginas». «¿Qué?». Alejandro apenas podía procesar sus palabras. «¿Más grande?». La confusión lo invadía y la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. «¿Cómo puede ser?». Carla miró a su hija y luego a Alejandro. «¿Tu padre, Alejandro?». Él estaba trabajando en algo peligroso, algo que involucra a muchas personas de este lugar. Y por lo que pasó, todos estamos metidos en un lío muy grande. Mientras la tensión continuaba, Tomás lanzó una mirada llena de deseo de venganza. «¿Así que eso es lo que hay?». «Secretos. Entonces, ¿quién te protege ahora, Alejandro?». Y de repente, en medio del terror, se escuchó un fuerte estruendo. Una explosión retumbó a lo lejos y el suelo tembló bajo ellos. Todos se vieron obligados a reaccionar. La puerta fue derribada por un grupo de hombres armados. Su presencia era amenazante, y la atmósfera se tornó insostenible. Alejandro sintió su corazón detenerse. «¡Cuidado!», gritó, empujando a Valentina hacia un lado. Pero el caos apenas comenzaba a desplegarse. En un brete incomprensible, todo lo que había creído estaba a punto de cambiar en un instante. La figura del líder de los nuevos intrusos era reconocible. Era el hermano de Tomás, aquel que supuso muerto años atrás. «Lo siento, hermano», dijo, sonriendo con una malicia inquietante, «pero ha llegado la hora de cobrar el precio de tus acciones». En ese instante, la lucha se olvidó. Todo se había vuelto personal. Alejandro ya no solo luchaba por Valentina. Ahora le estaba dando la cara a su pasado, a los rencores que lo habían perseguido. La vida de su madre y los secretos de Valentina estaban expuestos, y la batalla por la verdad apenas comenzaba.
El tiempo parecía estirarse eternamente. La incertidumbre de lo que vendría a continuación lo llenó de terror. ¿Sabía su madre más de lo que había dejado entrever? ¿Podrían sobrevivir a esto? Cada pregunta era un eco amenazante. Todo lo que conocía corría peligro, y en la penumbra una sombra observaba, al acecho. La verdad se cernía sobre ellos, esperando el momento adecuado para ser revelada. El destino de todos estaba por decidirse, y el reloj seguía su curso. La situación se intensificó de manera abrumadora. Alejandro seguía arrodillado junto a su madre, su rostro cada vez más pálido. La presión en su pecho aumentaba, y una sensación de impotencia lo invadía. Valentina, a su lado, gritó «¡Mamá!» mientras se movía hacia Carla. Las emociones desbordaban en la sala. El estruendo de los nuevos intrusos resonó. La figura del hermano de Tomás se destacaba, y su sonrisa parecía burlarse de todo lo que estaba pasando. «Ha llegado la hora de cobrar el precio de tus acciones», dijo, como si estuviera en un escenario. Los gritos se hicieron más agudos. La gente empezó a retroceder, algunos empujando a otros. Se escuchaba el sonido de cueros crujir y de pasos dubitativos. Alejandro, con el nervio tenso, sintió que el caos se apoderaba de la sala. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, temblando. «Nos van a matar», exclamó Valentina, con lágrimas corrigiendo su mirada inocente. Cada palabra de la niña era un golpe certero en el alma de Alejandro. «No puedo permitirlo», pensó, mientras se apoyaba en el suelo, sintiendo lo frío del mármol. En ese momento, Carla, la madre de Valentina, dio un paso hacia adelante. «Detente, hemos llegado demasiado lejos para rendirnos». Su voz resonó, y por un momento todos guardaron silencio, cautivados por su determinación. Pero Tomás no se quedó atrás. «¿Te crees muy valiente, Carla? Todo esto termina hoy. El legado de tu familia debe pagar». Él miró a Alejandro de arriba hacia abajo. «¿No te das cuenta? Cada decisión que tomaste trajo esto hacia ti. No puedes escapar». El tumulto en la sala se intensificó. La multitud murmuraba, la incertidumbre se palpaba en el aire. Entonces, sin previo aviso, otro estruendo resonó. La entrada fue empujada de nuevo y una figura familiar emergió de las sombras. Era Teresa, la madre de Alejandro. «Mamá», gritó desesperado. Su corazón se detuvo. «¿Cómo es posible que estés aquí?». La mujer se veía más fuerte de lo que recordaba, con los ojos decididos y el rostro lleno de determinación. «Yo vengo a poner fin a esto», dijo, avanzando hacia la multitud. «No pueden manejar esta situación. Ha llegado el momento de que la verdad se revele». Una chispa de esperanza brotó en Alejandro. Tal vez, solo tal vez, podrían salir de esto. Las cosas empezaron a cobrar sentido. En su mente, ¿qué sabes, mamá? ¿Qué está sucediendo realmente? Pero antes de que pudieran dialogar, una mujer alta interrumpió. «Basta. No estamos aquí para jugar. Si la verdad va a salir, que sea ahora», gritó. Su presencia era dominante, y parecía conocer todos los secretos que estaban a punto de desnudarse. «¿Quién eres tú?», le preguntó Tomás, su tono lleno de desdén. «¿Una nueva jugadora en esta partida?». La mujer sonrió. Una sonrisa helada. «No soy una jugadora, Tomás. Soy la razón por la que estás perdiendo». La tensión creció. Una revelación estaba a punto de estallar. Entonces, ella se volvió hacia Alejandro. «El legado de tu padre no es lo que tú crees. Ni él ni tu madre son quienes dicen ser. Estoy aquí para mostrarte la verdad». «¿Qué?». Punto. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La confusión lo invadía. «¿De qué hablas?». Valentina, temblorosa a su lado, se aferró a su brazo con fuerza. Esta nueva mujer continuó. «Ella es tu madre biológica, Teresa, y tu verdadero padre es alguien que nunca imaginaste. La familia Reyes siempre ha tenido secretos. Tú, Alejandro, eres el centro de un pacto que involucra a más de lo que jamás habría soñado». Las palabras la golpearon como un puño en el estómago. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Cómo es posible?». «No, no puede ser». Miró a su madre buscando respuestas, pero ella solo podía llorar. «Es verdad, Alejandro. No solo hemos estado huyendo de un enemigo común, también de nuestra propia historia». La voz de Teresa sonó. Quebrada, llena de dolor. «Lo siento, solo quería protegerte». El asombro ocupó la sala. La multitud murmuraba, no sabían qué creer. Valentina, con lágrimas en los ojos, preguntó:
Entonces, ¿solo estaba yo en medio de todo esto? No te preocupes, Valentina, gritó Carla. Esta es una lucha que podemos ganar. Pero la incertidumbre aún lo llenaba todo. Alejandro sintió que el suelo se desgajaba, que todo lo que conocía estaba desmoronándose de nuevo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué otros secretos se escondían? La verdad estaba ahí, a la vista, pero todavía oculta, tras paredes de mentiras. Los corazones latían con fuerza. El tiempo se detuvo. Cada decisión que tomaran a partir de ahora podría cambiarlo todo. La pregunta era, ¿quién sería su aliado y quién su enemigo en esta nueva realidad? La batalla había comenzado, pero ¿a costa de qué? La situación se intensificó aún más. Las palabras de Carla flotaban en el aire como un eco maldito. Alejandro se quedó mirando a su madre, Teresa, buscando alguna respuesta que nunca llegó. Valentina, a su lado, estaba en shock, su pequeña mano temblando. Era como si el tiempo se detuviera, y cada mirada en la sala presenciara el mismo horror. ¿Qué quieres decir con que todo esto es más grande de lo que imaginamos? Alejandro se sintió atrapado, el nudo en su garganta apretándose con cada palabra que salía de sus labios. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Antes de que alguien pudiera responder, la atmósfera se llenó de un estruendo ensordecedor. La puerta principal fue derribada. De un golpe, una figura oscura apareció en el umbral. Era un hombre de pie, ataviado de negro y con un rostro parcialmente cubierto. No era un desconocido. Alejandro sintió que su estómago se retorcía al reconocer a Javier, un antiguo socio que había estado desaparecido por años. Era el último hombre que esperaba ver. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Alejandro, su voz rota por la incredulidad. Esto no es un juego. Javier sonrió, una sonrisa fría que hizo que todos en la habitación contuvieran la respiración. Oh, pero lo es, Alejandro. Siempre fue un juego para mí. Sus ojos chispeaban con una malicia que apagó cualquier atisbo de esperanza. La sala estaba en silencio, cada persona atrapada en su propio miedo. Valentina miraba entre los adultos, buscando respuestas. Pero todo lo que veía era tensión. «¿Qué quiere?», murmuró, su voz temblorosa. «Quiero lo que es mío», respondió Javier, caminando hacia adelante con paso firme. «Y creo que todos ustedes saben de qué hablo». Su mirada se detuvo en Teresa, y Alejandro sintió que todo su mundo se tambaleaba. «Tu madre sabe más de lo que está dispuesta a admitir. Tuve que ocultarlo para protegerte», dijo Teresa. Su voz era un hilo de angustia. «Si Javier está aquí, es porque hay cosas que nunca deberían haber salido a la luz. Y sin embargo, aquí estamos», replica Javier, su tono burlón. «A veces lo que ocultamos se convierte en nuestra perdición. Hay secretos que al final nos alcanzan». Valentina dio un paso hacia Alejandro. Su mirada de pánico lo atravesó. «¿Qué secretos?», preguntó. «Yo solo quiero saber la verdad». «Muy pronto, pequeña», dijo Javier, girándose hacia ella. «La verdad siempre encuentra la manera de salir, y tú eres una parte crucial de esto». Fue un comentario ominoso, cargado de significado. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera pensar más, un súbito grito de la multitud llevó su atención. Un hombre del grupo empezó a temblar y luego caerse al suelo, un rostro de terror distribuido en su expresión. «Es un traidor», gritó otro hombre. «Atrapémoslo». El caos se desató. La multitud se arremolinó, comenzando a empujarse unos a otros mientras la verdad comenzaba a desplomarse. En medio de esta conmoción, Javier se rió. El sonido bajo y siniestro, como si disfrutara del espectáculo. «Mirad, es precisamente esto». «Lo que esperaba», exclamó, como si cada acción fuera parte de un meticuloso plan. «El pasado finalmente se desata. Nadie puede esconderse para siempre». Justo en este instante, un nuevo grupo entró. No uno, sino varios hombres armados con máscaras. Alejandro sintió una ola de terror mientras unos ojos fríos y decididos lo miraban fijamente. «Al suelo, nadie se mueve», gritaron, el mando resonando en cada uno. Las miradas cambiaron, el ambiente eléctrico se hizo palpable. Esto había escapado de control. Alejandro sintió que el miedo se transformaba en pánico. ¿Qué iba a suceder ahora? La balanza del poder se había inclinado, y cada pieza del rompecabezas empezaba a cerrarse, pero no de la forma que él hubiera querido.
Valentina, aléjate de ellos, gritó, su voz atravesando el caos. Valentina se quedó paralizada, mirando a Alejandro, indecisa. Ahora, de repente, la figura de Javier se hizo a un lado y Alejandro desconoció lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba allí cuando no debió haber estado? ¿Eran esos hombres un grupo que lo buscaban a él o a su familia? Todo era confusión. En un instante, el ritmo del enfrentamiento se volvió frenético. Las expresiones de la multitud mostraban miedo y venganza. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos. Las promesas de la verdad de su madre y el inminente peligro que se cernía sobre ellos. Las balas ya no eran una posibilidad distante, no eran un delirio. Alto y claro, se dispararon en medio del salón. Un grito desgarrador resonó. Era su hermana Ana. Alejandro sintió que le arrancaban el corazón. Ana gritó. Y vio cómo caía al suelo. La escena se paralizó, los murmullos se apagaron y el horror resonó en sus venas. La marca de la traición se abría de nuevo. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Fue Javier el que culpó? Todo giraba rápidamente. La verdad se convirtió en un rompecabezas valioso, pero lo único que podía sentir era el dolor, el grito eterno de su familia. ¿Podría Alejandro salvar a su hermana? Pero más importante aún, ¿sobreviviría él mismo para desentrañar este enredo de secretos? La incertidumbre lo envolvía. Todo estaba en juego. La escena se desató en un torbellino de caos y confusión. Alejandro, arrodillado junto a su madre, sentía cómo su mundo se desmoronaba en pedazos. El grito desgarrador de su hermana Ana cortó en aire. Y, en un instante, la habitación se convirtió en un laberinto de terror y desasosiego. «No, por favor, no», gritó, su voz cargada de desesperación mientras las miradas de los presentes se congelaban en su horror. Valentina, a su lado, temblaba como una hoja al viento, buscando refugio en el abrazo de su madre. Pero el pánico se apoderó de ella, y por un momento, el tiempo se detuvo. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro, quien con el corazón latiendo desbocado, tuvo que hacer frente a la cruda realidad que se desplegaba ante ellos. ¡Al suelo! Sonó la voz autoritaria de uno de los hombres enmascarados que irrumpieron, la amenaza palpable en el aire. El sonido de una pistola al cargar resonó, lleno de un eléctrico terror. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Ana», gritó, pero la angustia le ahogó la voz. La confusión era palpable, murmullos en la multitud reflejaban el temor. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son?» Esos sonidos quedaban atrapados en un silencio sordo. Valentina apretó la mano de su madre, los ojos llorosos brillando en un mar de incertidumbre. Todo estaba en juego, y el peligro estaba cada vez más cerca. «Esto no es un juego, Javier», dijo Teresa con firmeza, su voz temblando pero decidida. «No permitiré que destruyas a mi familia». Las palabras de Teresa cortaron el aire. El eco de su determinación resonó entre los gritos. Agregó, enfrentándose a Javier, quien alzó las cejas en un aire de desprecio. «¿Crees que esto va a terminar bien para ti?» Pero Javier se limitó a sonreír. No era la figura aterradora que todos temían. Era un hombre con manías y secretos, un titiritero de la tragedia. «Tú y tus ilusiones, Teresa, siempre fue más fácil de lo que creías», respondió, desestimando la gravedad de la situación. En la vorágine del caos, la figura de Carla se destacó, su presencia, casi magnética. «Tendremos que enfrentarlo juntas», instó, uniendo fuerzas. «Necesitamos revelar la verdad y con ello arrebatarle su poder». Un destello de esperanza brilló en medio de la oscuridad. Quizás había una oportunidad. Alejandro, sintiendo la determinación de su madre y de Carla, se levantó, colocando una mano en el hombro de Valentina. «Prometo que te protegeré», le dijo, el nudo en su garganta aflojándose un poco ante su inocencia. Cuando se alzaron las armas, las tensiones apenas comenzaban a relajarse. «No tengo tiempo para esto», Javier vociferó, haciendo un gesto despectivo. «Si no se entregan, esto acabará mal para todos». En ese momento, Ana, con ojos ardientes, soltó un grito. «Eres un cobarde, Javier. Este juego se termina ahora». Sin espera, tomó una silla y la arrojó en dirección a los enmascarados. Un acto descabellado pero que capturó la atención de todos. La sala se inundó de ruido. Un desgarro que resonó en cada rincón. Aprovechando ese instante de distracción, Alejandro tomó la mano de Valentina y corrió hacia la salida.
Salgamos de aquí. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina fluyendo en sus venas. El camino estaba sembrado de sombras y más sombras. Detrás de ellos la multitud gritaba: «No se vayan. La verdad está por revelarse», resonaba la voz de Carla, enfatizando la lucha por el futuro. El pasillo conducía hacia la luz, un destello brillante que prometía una salida. Con cada paso, Alejandro sintió la carga del pasado desvanecerse. «No miren atrás, solo corramos», pidió. Y en ese instante, se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de escapar. El sol brillaba fuertemente afuera. El aire fresco llenó sus pulmones, llevándose las sombras. Alejandro miró a Valentina, su rostro iluminado por una esperanza renovadora. «Lo logramos», murmuró, sintiendo que el peso se levantaba de sus hombros. Ellos no eran solo sobrevivientes, eran guerreros en una batalla de verdades que se enfrentarían a la luz del día. «Siempre estarán contigo», dijo Teresa mientras se acercaba, abrazando a sus hijos y a Valentina. «La vida está hecha de decisiones y hemos decidido vivir». Una nueva aventura se iniciaba, llena de promesas de verdad, vida y esperanza. Incluso si el pasado los había marcado, juntos abrazarían la libertad renovada que venía de enfrentarse a lo oscuro. Ahora te insto a que no dejes que esta historia quede en el aire. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora, tu apoyo hace una diferencia enorme en el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y qué piensas del desenlace. Me encantaría leerte. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser auténtico fan.